A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Nuevamente es un gusto compartir juntos la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Y continuamos con este interesante tema del pacto eterno de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes en relación al pacto, que tiene que ver con el santuario o el templo del pacto. Y cuando hablamos del santuario y hablamos del templo, tenemos que pensar en dos aspectos. En primer lugar, Moisés construyó un santuario terrenal, lo cual, cuando vamos a la Escritura, entendemos que era una figura, era un ejemplo, era una sombra, pero no la realidad. Ahora, todo lo que se hacía en ese santuario terrenal, tanto el ministerio sacerdotal como también el sistema de los sacrificios, era solamente para representar una realidad. La realidad que ahora nosotros conocemos, que se cumple en el ministerio y en el sacerdocio de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos del santuario terrenal, tenemos que pensar que todo lo que se realizaba en este santuario, incluyendo el sacrificio diario y aún el sacrificio del día de la expiación, no era la realidad, era solamente un símbolo de lo que se iba a cumplir en el ministerio de Cristo Jesús. Y por eso cuando hablamos del santuario del pacto, estamos hablando no del santuario del antiguo pacto, sino estamos hablando del santuario o el templo del nuevo pacto, que es que nosotros vemos proyectado a través del ministerio de Jesús. Y algunos se preguntarán, ¿dónde se encuentra ese santuario? ¿O dónde se encuentra ese templo del nuevo pacto? Bueno, podemos ver que el santuario o el templo del nuevo pacto no es un santuario terrenal, sino es un santuario celestial, un templo celestial. Y cuando hablamos de un templo celestial, encontramos que ha habido siempre un cuestionamiento en relación a que si realmente existe un templo físico en el cielo, si realmente existe un templo material en el cielo, o si únicamente estamos hablando de funciones que se realizan en el cielo, pero no necesariamente de un templo físico, de un templo material. Y cuando llegamos a este punto de un templo físico, tenemos que pensar que como cristianos admitimos que el cielo es una realidad física, no solamente una realidad espiritual, sino también una realidad física. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Nueva Jerusalén, nosotros entendemos que existe una ciudad que se llama Nueva Jerusalén en el cielo. Y también cuando hablamos, por ejemplo, del paraíso, encontramos que existe un paraíso en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la Escritura, encontramos en varios libros, como Hebreos, el libro de Apocalipsis principalmente, donde se describe inclusive a la Nueva Jerusalén. Cuando hablamos del paraíso y vamos a los escritos paulinos, encontramos en 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4, donde Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo y donde él dice que también estuvo en el paraíso. Por lo tanto, intentar negar la realidad física de un santuario en el cielo sería también tratar o intentar negar otras realidades físicas que existen en el cielo, a las cuales ya nos hemos referido, como es el paraíso, como es la Nueva Jerusalén, como es el trono de Dios, como son los ángeles y muchas otras realidades celestiales
que nosotros encontramos en la Escritura. Por lo tanto, cuando vamos especialmente al libro de Hebreos, donde encontramos nosotros la descripción que Pablo hace acerca del ministerio de Cristo en este santuario celestial, nos centramos especialmente en dos capítulos, en el capítulo 8 de Hebreos y en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Y vamos a ver cuáles son los aspectos que se resaltan en estos dos capítulos con relación al santuario del nuevo pacto. Porque recordemos, Pablo no solamente habla de la realidad de un santuario celestial en estos dos capítulos, sino que Pablo se está refiriendo a cómo funcionan el santuario, que también en el libro de Apocalipsis se describe como el templo, en relación al nuevo pacto, que es el pacto que nosotros estamos viviendo ahora en Cristo. Y comenzamos en el capítulo 8, donde encontramos la siguiente declaración acerca del ministerio de Jesús. Y dice el versículo 1, ahora bien, el principal punto de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí encontramos en este primer punto que Pablo está hablando no de la tierra. Pablo está hablando de lo que está ocurriendo en el cielo. Y está hablando de cómo Jesús ascendió después de su resurrección y se sentó a la diestra de Dios allá en los cielos. Ahora, ¿qué es lo que Jesús hace en el cielo? Dice el versículo 2, porque ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí Pablo utiliza el concepto de que Jesús es un ministro. Quiere decir que Jesús está realmente ministrando, cumpliendo las funciones que realizaban los sacerdotes y que era especialmente la intercesión para el perdón de los pecados del pueblo. Recordemos que todos los sacrificios y todo el ministerio de los sacerdotes se centraba en un solo aspecto, que era la expiación del pecado, el perdón de los pecados y por ende la salvación del pecado. Ahora, Pablo presenta aquí un concepto importante y se refiere al santuario celestial de la siguiente manera: aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, cuando hablamos de un santuario celestial, estamos hablando de una estructura que no fue creada ni por imaginación ni por manos humanas. Pablo dice, es algo que levantó, que construyó Dios. Ahora, cuando hablamos en una construcción de Dios o de una construcción de Dios, estamos hablando de la inmensidad del santuario celestial. ¿Por qué razón? Porque si pensamos en el hecho de que en el santuario o en el templo celestial está el trono de Dios. Y este es un concepto que nosotros encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 11, en el versículo 4, donde nosotros encontramos la siguiente declaración: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Así que aunque el cielo es la inmensidad que nosotros no podemos limitar, y cuando nos referimos al cielo nos referimos a un lugar fuera de la tierra. ¿Por qué? Porque Pablo inclusive habla de 3 cielos y habla del tercer cielo donde está el paraíso. Tenemos que ver que en el cielo mismo, donde está la morada de Dios, el Salmo dice que en el templo es el lugar donde Dios tiene su morada. Por lo tanto, si hablamos del trono de Dios, entonces pensamos que el trono de Dios está en el templo de Dios. Ahora, ¿cuán grande es el templo de Dios? Bueno, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 nos dice
que alrededor del trono de Dios están los ángeles y describe su número como millones de ángeles, lo cual significa que es un número incontable. Así que si dentro del templo está el trono y alrededor del trono están los millones y millones de ángeles, tenemos que pensar en la inmensidad del santuario celestial, en la inmensidad del trono de Dios. Además que en Apocalipsis se describe que delante del trono van a estar todos los redimidos, lo cual significa que son más millones que hay que agregar a ese espacio. Así que pensar en el santuario celestial o en el templo celestial no es hablar de un edificio desde una perspectiva humana, sino estamos hablando de una estructura celestial inmensa donde puede encontrarse el trono de Dios y juntamente en el trono, con el trono de Dios, la inmensidad de ángeles y seres redimidos que estarán dentro del templo de Dios. Ahora, ¿para qué sirve el templo de Dios? ¿Cuál es la función principal del templo de Dios? Dice el versículo 5, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que de acuerdo a estos dos versículos, lo que se vivía en el santuario terrenal era una sombra, eran figuras. Pero la realidad ahora la encontramos en el templo celestial. ¿Y cuál es la función que se realiza en el templo celestial? La función, de acuerdo a estos versículos, es ministrar el nuevo pacto. Y este nuevo pacto, Pablo presenta el hecho de que está basado sobre mejores promesas. Como ya vimos anteriormente, en el antiguo pacto, que era el pacto de Sinaí, fueron los seres humanos los que se comprometieron a la obediencia. Pero en el nuevo pacto hay mejores promesas. Por lo tanto, la función principal de este templo celestial, donde Jesús, el sumo sacerdote, que es el verdadero sumo sacerdote, ministra, es poder ministrar el nuevo pacto. ¿Y en qué consiste ese nuevo pacto? Bueno, aquí encontramos dentro de este aspecto tres aspectos importantes. Primero, versículo 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, en este nuevo pacto, la función de Jesús en el templo celestial es escribir sus leyes en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Lo cual significa que la ley de Dios, que como ya hemos visto ampliamente, es un reflejo del carácter de Dios, es un reflejo del amor de Dios. La obediencia a Dios, que es el resultado del amor a Dios, y todo gira en torno a Dios y a su carácter, y el fundamento de su carácter, tiene que ser escrita dentro de nuestras mentes, lo cual significa que va a cambiar nuestra forma de ver la ley, va a cambiar nuestra manera de entender y de aplicar la ley, y también en nuestros corazones, que tiene que ver con el cambio de nuestros sentimientos. Ahora, en este nuevo pacto, el que se compromete no es el hombre, el que se compromete es Dios. Dios se compromete a cambiar nuestra mente y Dios se compromete a cambiar nuestro corazón. Y ese es el trabajo de Jesús en el santuario celestial, que nuestras mentes y nuestros corazones reflejen la obediencia de la ley de Dios
no como una obligación, sino como un resultado de nuestro amor a Dios, sino como un resultado de la forma en que nosotros percibimos ahora el carácter de Dios a través de esa ley de amor. Por lo tanto, cuando este ministerio de Jesús se llega a realizar en nosotros, implica un cambio en nuestro ser. No un cambio obligatorio, no un cambio forzado, sino un cambio donde nosotros mismos, a través de nuestras mentes, de nuestras conciencias, reconocemos que la obediencia y que la ley de Dios tienen como fundamento el carácter de Dios y que el carácter de Dios tienen como fundamento el amor. El segundo aspecto que encontramos aquí dentro de el nuevo pacto en el santuario es el versículo 11. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué implican estas palabras? Estas palabras implican que Dios desea tener una relación personal con cada individuo. Nadie tiene que contarle a otro de la experiencia espiritual del nuevo pacto. No, la experiencia espiritual del nuevo pacto es una relación íntima entre mí y Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre está buscando tener una relación con nosotros. Y desde que nosotros vamos al Antiguo Testamento, desde que vemos desde el momento en que nuestros primeros padres pecaron y perdieron esa amistad, esa relación, ese encuentro con Dios, Dios siempre ha estado buscando al hombre a través de los altares, a través de los sacrificios, a través del mismo santuario y ahora a través del nuevo pacto, donde Dios dice, nadie puede enseñar a otro la experiencia espiritual del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque eso significa que la única forma de conocer esa experiencia es que yo tenga una relación íntima con Dios. Y recordemos que una relación íntima con Dios es la forma en que Dios trata de encontrarse con nosotros, la forma en que Dios busca tener amistad con nosotros. Desafortunadamente, muchos seres humanos tratamos de escapar, de huir de Dios. Y muchos estamos rehuyendo a ese encuentro que Dios quiere tener con nosotros. Estamos rehuyendo a esa amistad que Dios quiere tener con nosotros. Por lo tanto, si nosotros no consideramos a Dios como un amigo íntimo, como alguien a quien nosotros podemos acercarnos con confianza, como dice Pablo en Hebreos 4, del 12 al 15, con alguien a quien realmente nosotros podemos llevar nuestras cargas, podemos llevar nuestros pecados, podemos encontrar la liberación, el descanso. Y cuando hablamos del ministerio de Dios, estamos hablando específicamente del trabajo de Jesús en el santuario terrenal. Tener una experiencia con Jesús a través del nuevo pacto es tener un encuentro, es tener una amistad íntima con Jesús, que nosotros deseamos mantener cada día de nuestra vida. Y eso es lo que Dios está prometiendo. Nadie tiene que decirle a otro cómo es la experiencia del nuevo pacto. Dios dice, nadie le va a contar a otro. Nadie le va a decir a otro, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Y recordemos que el término yadá, conocer, y el término ginosco en el Nuevo Testamento, tienen la connotación de tener una experiencia íntima con Dios, porque todos me conocerán. Ahora, esto no solamente es de los grandes, de las personas mayores. Dios dice, desde el menor hasta el mayor, lo cual significa que aún los niños, aún los pequeños, pueden tener ya su propia experiencia en relación a tener una amistad con Dios. Interesantemente, a veces muchos niños nos llevan la delantera en esa amistad con Dios. Muchos niños nos enseñan que realmente ellos aprenden a confiar en Dios y a tener a Jesús como un verdadero amigo. Y la
tercera parte de este pacto o nuevo pacto que se administra en el santuario lo encontramos en el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es una de las partes más emocionantes del nuevo pacto. No significa que al estar en el nuevo pacto nosotros ya no pecamos, porque seguiremos siendo pecadores hasta que nuestra naturaleza sea quitada de nosotros. Y eso solamente va a ocurrir el día en que Cristo venga, de acuerdo a 1 Corintios 15, donde Pablo expone los cambios que van a ocurrir con la resurrección. Pero podemos estar seguros que a pesar de nuestra imperfección, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios promete no solamente perdonar nuestros pecados, no importa qué hayamos hecho, no importa cuántos le hemos fallado a Dios. Dios también promete, no me acordaré más de sus iniquidades. Y aunque lo hemos dicho muchas veces, esta es una de las cosas, de las promesas más hermosas de Dios. Dios no solamente perdona, sino Dios también olvida. Y cuando Él dice, no me acordaré, quiere decir que lo que Dios ha perdonado, Dios no lo va a traer nuevamente a la luz. Dios no nos lo va a reprochar nuevamente, como a menudo hacemos los seres humanos. Y en el capítulo 9 encontramos que Pablo nuevamente vuelve a describir el santuario terrenal en los primeros versículos, hablando tanto del lugar santo como del lugar santísimo. Sin embargo, en el versículo 11, Pablo presenta el hecho que ocurre cuando Jesús ya está presente. Pero estando ya presente Cristo, versículo 11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Pablo no solamente habla aquí de la magnitud del santuario, sino también habla acerca de la perfección del santuario. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando habla de la perfección del santuario? Bueno, Pablo se refiere al hecho de que los sacrificios que se ofrecían en el tiempo antiguo realmente no podían resolver el problema del pecado del hombre. ¿Por qué? Porque tampoco podían liberar a los hombres de la conciencia del pecado. Porque aunque ellos habían sido perdonados de una manera figurada y no en la realidad, ellos sabían que todavía ese perdón que ya se les ofrecía en el santuario terrenal no era una realidad. Ese perdón solamente se haría una realidad cuando apareciese el verdadero sacrificio, que era Cristo Jesús. Y que ese perdón solamente se haría una realidad cuando apareciese el verdadero sumo sacerdote, que era Cristo Jesús. Por eso Pablo habla de un santuario más perfecto. Y dice en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así que Pablo aquí habla acerca de que Jesús ofrece, no ahora la sangre de toros, de becerros, que no pueden expiar el pecado. Y eso lo encontramos claramente en el versículo 4 del capítulo 10, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así que, aunque vivir en esa promesa del santuario, que era el santuario terrenal, era algo emocionante. ¿Por qué? Porque se ofrecía el perdón. Sin embargo, el perdón era ofrecido como una promesa solamente. Y esa promesa solamente se pudo hacer realidad en el santuario celestial, que era perfecto, y también el sumo sacerdocio de Jesús, que también era perfecto.
Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a esta realidad, nos damos cuenta que al compararnos con las personas que vivieron en el Antiguo Testamento y a quienes se les ofreció el perdón del pecado a través de ese santuario terrenal que era una figura, tenemos la ventaja de que ahora podemos tener una conciencia limpia de pecado. Y esto Pablo lo dice en el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Por lo tanto, aunque las personas aceptaban el sacrificio del santuario terrenal, todavía sus conciencias sabían que el pecado realmente no había sido perdonado. Pero con la presencia de Jesús, ahora Pablo dice, podemos tener una conciencia limpia, lo cual significa que podemos estar completamente seguros de que nuestros pecados han sido perdonados, de que realmente nosotros hemos sido justificados y que realmente estamos siendo salvados, no sobre una promesa, sino en base a una realidad, a un ministerio y a un tabernáculo que se está en el cielo, donde se está llevando a cabo el nuevo pacto juntamente con las promesas de Dios. Y dice el versículo 23 del capítulo 9, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Ahora, en estos dos capítulos Pablo recalca de que el santuario celestial es un santuario verdadero, que no es hecho de mano, que es un santuario que levantó el Señor, que es un santuario donde Cristo está ministrando a favor de nosotros. Y es imposible para nosotros los cristianos olvidarnos de esta realidad. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vamos a Jesús para pedir perdón por nuestros pecados, tenemos que recordar que Jesús está en el santuario intercediendo y limpiándonos no solamente de los pecados que llegan hasta el cielo, sino también limpiando nuestras conciencias del pecado para que podamos realmente sentirnos purificados, limpios, como dice aquí, sin mancha, santificados, gracias al ministerio de Jesús. Ahora, todo este ministerio, Jesús lo está realizando a favor de nosotros y lo va a seguir realizando hasta que Jesús esté intercediendo en el santuario. Cuando Jesús termine de interceder en ese santuario, entonces se habrá terminado esa oportunidad de acercarnos al trono de Dios para poder llevar nuestros pecados y poder obtener el perdón. Recordando, solamente necesitamos ir a Jesús. Necesitamos llevar nuestros pecados, confesar nuestros pecados y poder recibir el perdón y la limpieza de nuestras conciencias. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga, será algo distinto. Y esto Pablo lo establece en el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, Pablo aquí es claro cuando dice, cuando Jesús venga por segunda vez, va a aparecer sin relación al pecado. ¿Qué significa? Jesús no viene a resolver ya los problemas del pecado. Solamente viene a salvar, como dice aquí, a aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido perdonados. Por lo tanto, el tiempo para resolver los problemas de nuestros pecados es ahora. El tiempo para ir hasta el trono de la gracia es ahora. El tiempo para entrar por ese camino que Jesús nos abrió hasta el trono de Dios es ahora. Porque cuando Jesús venga, solamente vendrá para llevar a aquellos
que en este tiempo han sido liberados, han sido perdonados y han sido redimidos del pecado. Que nadie pierda esta oportunidad y que nadie haga a un lado las palabras de Pablo. Acercaos con confianza al trono de la gracia, que es el trono de Jesús, donde Jesús imparte el perdón, para alcanzar misericordia, perdón y hallar gracia, oportunidad para el tiempo oportuno de la salvación. Ahora es el tiempo oportuno de la salvación. Ahora podemos ir a Dios con confianza y podemos limpiar nuestras conciencias de pecado y poder tener una relación íntima con Jesús. Poder entrar en esa relación íntima del nuevo pacto. Y en esa relación íntima poder gozarnos en cumplir la ley de Dios. Porque el Espíritu Santo la escribe en nuestras mentes y nuestros corazones. Y somos motivados por el amor para poder hacer la voluntad de Dios. Que cada uno de nosotros podamos vivir en ese el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.